El Torneo de Poder, hablando objetivamente, quizás sea una de las mejores sagas en cuanto al anime respecta. En dicho arco se revolucionaron muchas de las cosas que se le criticaban a Dragon Ball Super, como por ejemplo la animación. Sin embargo, y como todo, tuvo muchas cosas negativas y de una de ellas es la que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que el Torneo de Poder en cuanto a Dragon Ball en general ha sido una de las sagas que más personajes ha presentado en toda la historia. Por lo tanto, aunque en su momento sonó bastante épico, esto en su momento trajo demasiadas limitaciones argumentales para cada uno de esos personajes presentados, y por ello vamos a hablar del tema del día de hoy. El Torneo de Poder. Saga querida por muchos, y odiada por muchos otros. Lo que podemos tener todos en común, es admitir que cuando mínimo, esta saga con respecto al anime tuvo variados momentos épicos los cuales hasta el momento siguen siendo espectaculares a pesar de ya haber pasado más de 4 años desde su emisión. El hecho es que personalmente, ya saben cuál es mi opinión sobre el Torneo de Poder, siendo que hemos hablado en variadas ocasiones de sus puntos buenos, y además también de sus puntos malos. La buena animación, las secuencias de batallas muy buenas, el desarrollo gradual de los hechos por capítulo y demás minucias así, son lo que le dieron a mi parecer un tono bastante épico al arco de la supervivencia. Sin embargo, he de entender a las personas que no les cayó muy bien esta saga, dado que argumentalmente sí hay que admitir que decae un poco. Cosa curiosa, dado que aunque posee menos calidad argumental en el anime, esta saga me parece mejor así que en el manga en donde se trata de por lo mínimo darle un tanto más de coherencia a los hechos. En el Torneo de Poder ciertamente algo que no me gustó demasiado fue el desaprovechamiento masivo de personajes quienes en ocasiones fueron menos que relevantes a la trama. Sé que todos no pueden ser protagonistas, pero es que algunos directamente ni siquiera influyen en lo más mínimo al argumento. Es decir, sabemos que Goku y Vegeta tienen una ventaja increíble al ser prácticamente dioses hoy en día. Sin embargo, hay que recordar que en los demás universos fueron seleccionados los 10 mejores guerreros de cada uno. Es decir, entre millones y millones de seres, fueron solo 10 quienes tendrían en sus manos la responsabilidad de nada menos que salvar a su universo. ¿Cómo puede ser posible entonces que algunos sean derrotados por simples humanos, quien con todo respeto a nuestra infancia, a una escala tan masiva como la del Torneo de Poder, no son prácticamente nada? Sí, entiendo que en la mayoría de ocasiones los humanos ganaron por estrategia más que por otra cosa. Pero aún así, hay que tener en cuenta que la estrategia tiene un límite también en cuestión de razonamiento. También tengo en cuenta otros factores como el poco tiempo de reclutamiento o la poca estrategia que tuvieron algunos, pero es que hasta en el torneo de Champa hubieron mejores guerreros y combates, siendo que solo eran 5. A veces pienso que pisaron demasiado el acelerador con esta saga, apresurando demasiado los hechos. Como resultado, no había demasiado tiempo para ir desarrollando personaje tras personaje y lo entiendo, dado que hacerlo ramificaría demasiado el argumento ya que tendrían que contar varias historias complejas de manera simultánea sin que la narrativa general se volviera un caos. Pero aún así, dedicarle un tiempo mayor o unas viñetas más a esta saga la hubieran hecho mucho más pragmática de lo que originalmente fue. Pero bueno, tocó aceptar que eso fuese así y realmente si lo vemos en retrospectiva, quizá no sería tan interesante conocer a fondo a cada personaje. No obstante, cuando trasladas esto a quien se supone es el antagonista principal de la misma, el valor narrativo de gran parte del argumento decae bastante. Y ahí es donde entra Jiren. Jiren es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho, dado que en Dragon Ball Super rompió ese estereotipo de villano aparentemente inofensivo quien realmente ocultaba un poder o habilidad enorme. Eso puede refrescar la monotonía en Dragon Ball, pero no funciona para siempre. Jiren desde el principio te lo pintan como un guerrero increíblemente poderoso. No solo es eso, sino que además se ve poderoso e imponente a la vista. Por ello, Jiren o por lo menos un personaje así era necesario para poner en tela de duda el potencial aparentemente inalcanzable de Goku y Vegeta a ese momento. Jiren al momento de ser presentado era un monstruo en cuanto a poder. Lo que hizo Toei en el anime ciertamente a mí me sigue pareciendo demasiado, dado que Jiren jamás se inmutó con absolutamente nada que Goku intentase. Más adelante en el mismo torneo, vemos como un Blue si lo hacía retroceder, a pesar de que aparentemente hablamos de un Goku más débil o desgastado que en su primer encuentro. Sin embargo, aún así parecía ser más parejo y lógico algunos combates posteriores. En su combate inicial, Jiren destrozó, humilló y aplastó a Goku con una facilidad incluso preocupante, haciéndonos pensar cómo diablos se podía no derrotar, sino simplemente tener una pelea directa con ese sujeto. En inicio está bien, dado que es obvio que hablamos de un ser que fue creado para eso.
Lo impresionante es, que aún Goku con una Genkidama y posteriormente con una nueva transformación Jiren parecía seguir siendo infinitamente superior. La batalla de Goku contra Jiren en su momento fue algo espectacular que hizo que todo fan por más escéptico a Dragon Ball Super que fuera se sentara a apreciar dicho combate. Por esta razón Jiren como antagonista me gustó mucho, ya que es Dragon Ball en estado puro. Un personaje implacable que en dado momento aparentara ser invencible. Es más, lo único que le faltó a Jiren fue simplemente tener transformaciones y listo XD. Eso no solo pasó con Goku, sino con todo personaje que se le cruzara por el frente. Un cara a cara con Jiren era sinónimo de derrota dado que si Goku no podía, ¿cómo se te ocurre que otro sí? Hasta aquí todo bien. Jiren era un personaje respetado dado que no importara lo que le pusieras enfrente, este siempre lo hacía polvo sin tan siquiera hacer una mueca ni nada. Algo genial, dado que hacía que Jiren pareciera a alguien desinteresado por todo, ya que seguramente era más que obvio que lo ganaría. Cada hecho que involucrara al personaje era meritorio de atención, ya que era el guerrero a vencer pero que todos temían enfrentar. Sin embargo, algo falló en el personaje, y para mí fue algo curioso ya que al parecer fue algo que olvidaron y cuando recordaron el desarrollarlo ya era demasiado tarde. El origen de Jiren. Todos sabemos que Jiren es un personaje sumamente importante por lo menos para la saga del torneo de poder. En cualquier otro personaje del torneo esto no tiene importancia alguna, y si la tiene es verdaderamente baja. Esto dado que sus poderes no son tan altos, o porque su derrota o combate no aportan demasiado al arco. Ahora, en alguien como Jiren esto es un gravísimo error. No solo hablamos de quien para el momento es el personaje antagónico principal de uno de los arcos más importantes de Super por lo menos en cuanto al contexto y lo que se juega, sino además porque es nada menos que el ser mortal más poderoso de los 12 universos que se conocen. Es casi imposible que alguien así no tenga una apasionante historia del cómo obtuvo su poder o que lo motivó a hacerlo. Aunque lo intentaron, el origen que le dieron a Jiren es el origen que le pueden dar al 99% de personajes irrelevantes en cualquier historia ficticia para quitarte el desarrollar su trasfondo por completo. Entiendo que puede ser una infancia traumática el perder a tu familia y que tus amigos y compañeros te den la espalda. Aún así, ¿cuántas veces no sucede eso en cualquier personaje de ficción secundario y jamás llegan a ser un Jiren? Pero bueno, dejemos de lado eso. Digamos que no contaron la historia completa de Jiren dado que aún no era el momento y que se puede explicar más adelante. Entonces al menos dime cómo Jiren obtuvo semejante poder. El problema real con un antagonista así es que no lo hace para nada único. No tiene un parámetro distintivo que te haga pensar lo impresionante que es Jiren. Es una historia que hubiese funcionado perfectamente en cualquier personaje del torneo de poder o de Dragon Ball Super, ya que es sumamente estereotípico. Jiren es una hoja en blanco en la que Toriyama o Toei dejaron pasar la oportunidad de crear una historia genial para validar aún más al personaje. Da igual que Jiren tenga 100 o 1000 años ya que el tiempo no es problema. Goku y Vegeta tienen poco más de 40 años y casi que se rajan a un dios ellos solos. El problema viene cuando a semejante personaje como Jiren lo dejas completamente en blanco. Pudieron haber dicho que era una especie de personaje elegido quien entrenó un tipo de energía especial y que por eso es como el fuego. Pudieron decir que tenía alguna especie de ventaja genética única o infinidad de historias cortas que le dieran más trasfondo y significado a Jiren. Hasta donde tenemos entendido, la raza de Jiren no es alguna raza guerrera especial y tampoco vemos que Jiren comprenda el ki divino. Es decir, el poder de Jiren es poder absolutamente puro que sacó gracias a quien sabe. Nuevamente, esto no está mal ya que para este arco se necesita algo así. El problema es la estructuración o más bien, la falta de estructuración del personaje. Tenemos ejemplos simples como Hit, el cual aparentemente es alguien milenario quien pulió sus habilidades gracias a su trabajo de asesino a sueldo. Simple, pero funcional. O si quieres algo más complejo, tenemos a Black Zamasu, cuya base roza la perfección en cuanto a motivaciones y razón de ser. Teniendo estos ejemplos, no entiendo el por qué Jiren no posee a lo mínimo un valor menos superficial. Como lo dije al principio, el torneo de poder es una saga que a mí personalmente me gustó mucho, y que además le agregó mucha emoción a Super. Sin embargo, sigo pensando que fue como una saga demasiado apresurada, la cual iba al doble de revoluciones de las que ameritaba. En el anime fue mejor, pero creo que se centraron en algunas cosas que no merecían tanta atención. Aún así el hacer a Jiren tan roto, hizo que su combate contra Goku fuese aún mejor y creo que aunque tiene muchas cosas en contra, algún día veremos mucho más desarrollo en este personaje.
Vamos, que no creo que ya jamás lo volvamos a ver teniendo en cuenta lo importante que es para el multiverso. Bueno chicos, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Jiren es un personaje demasiado desaprovechado o se desarrolló de buena manera en cuanto al torneo de poder? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les hablo a Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.